Mi hija Esperanza me clavó el cuchillo en la espalda el mismo día que una niña sin hogar me salvó la vida. Lo que comenzó como una mañana dándole 5 euros a una pequeña en la Plaza Mayor, terminó convirtiéndose en la traición familiar más calculada que jamás había imaginado. Pero esa advertencia de una niña de 8 años fue lo único que me separó de una muerte planeada al detalle. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo empezó 3 meses atrás, cuando mi rutina perfecta de viuda respetable se cruzó con el destino de la manera más inesperada. Me llamo Carmen Delgado, tengo 57 años, y hasta hace poco creía que mi mayor problema era decidir qué hacer con mi vida después de que mi esposo Rafael muriera hace 2 años. Cada mañana, a las 8 en punto, salía a caminar desde mi apartamento en Malasaña hacia el centro de Madrid. Era mi ritual sagrado, mi momento de paz antes de enfrentarme al día. La misma ruta siempre. Bajaba por la calle Fuencarral, giraba en Gran Vía y terminaba en la Plaza Mayor para tomarme un café cortado en mi terraza favorita. Fue en esa plaza donde la vi por primera vez. Una niña pequeña, no mayor de 8 años, sentada en los escalones de la casa de la panadería con una manta deshilachada sobre los hombros y una mirada que parecía contener siglos de sabiduría. Su ropa estaba sucia pero ordenada, como si alguien le hubiera enseñado a mantener la dignidad incluso en las peores circunstancias. Lo que me impactó no fue su situación. Madrid está lleno de personas en la calle, tristemente. Lo que me detuvo en seco fue que estaba leyendo un libro grueso, de tapas duras, que parecía completamente fuera de lugar en sus pequeñas manos. ¿Qué lees?, le pregunté, acercándome con la curiosidad de una antigua profesora de literatura. Don Quijote, respondió sin levantar la vista. Su voz era clara, educada, sin el acento callejero que habría esperado. ¿Te gusta Cervantes? Por primera vez levantó los ojos para mirarme. Eran de un verde intenso, brillantes de inteligencia. Me gusta que esté loco. La gente cuerda es muy aburrida. Y ahí empezó todo. Esa respuesta me desarmó completamente. Saque 5 euros de mi cartera y se los entregue. Para el desayuno, le dije. No necesito caridad, respondió, pero tomó el dinero de todas formas. Pero gracias por no preguntarme dónde están mis padres. Al día siguiente volví a la misma hora. Ahí estaba ella, en el mismo lugar, con el mismo libro. Esta vez leía un capítulo diferente. Le di otros 5 euros, y al día siguiente también, y al otro. Durante 3 meses, nuestra rutina se volvió sagrada. Yo llegaba a las 8:15. Ella ya estaba ahí. A veces hablábamos de libros, a veces de la vida, a veces simplemente nos quedábamos en silencio compartiendo la mañana madrileña. Nunca me dijo su nombre, y yo nunca se lo pregunté. Había algo en su anonimato que protegía la pureza de nuestro encuentro diario. Ella era simplemente la niña de la plaza y yo era la señora del café. Lo que no sabía entonces es que esos 5 euros diarios y esos minutos de conversación sobre Cervantes iban a salvarme de algo mucho peor que la soledad de viuda. Durante todo ese tiempo, mientras yo creía que estaba ayudando a una niña necesitada, ella estaba observando algo que yo era demasiado ingenua para ver. El martes por la mañana que cambió todo, llegué como siempre a las 8:15. La niña estaba ahí, pero algo era diferente. No tenía el libro. En su lugar, sostenía una pequeña libreta y un lápiz. Su expresión era más seria de lo habitual. «Buenos días», le dije, sacando los 5 euros de costumbre. «Señora Carmen», me dijo por primera vez usando mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. «Hoy necesitamos hablar de algo importante». El hecho de que supiera mi nombre debería haberme alarmado. En cambio, me intrigó. ¿De qué quieres hablar? ¿De por qué su hija viene a seguirla todos los días desde hace una semana? Mi sangre se heló. Esperanza siguiéndome era la última cosa que habría esperado escuchar. Mi hija trabajaba en una consultoría financiera, tenía su propia vida, su propio apartamento en Las Rozas. No había razón para que me estuviera siguiendo. «Eso no puede ser cierto», le dije, pero mi voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Su hija llega en un coche gris todos los días a las 8. Se queda en la esquina de Gerona con Mayor y la observa durante 15 minutos. Después hace una llamada telefónica y se va. La niña describió el coche de Esperanza con precisión perfecta.
Incluso mencionó la pequeña abolladura en el parachoques trasero que había conseguido el mes pasado en un aparcamiento. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, sintiendo como el mundo familiar empezaba a inclinarse peligrosamente. La niña me miró, con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. Porque esta mañana escuché la conversación telefónica, y mañana por la noche no debería ir a su casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué escuchaste exactamente? Pero la niña ya estaba guardando su libreta y levantándose de los escalones. Mañana le enseño lo que encontré. Pero esta noche, por favor, no vaya a casa. Se alejó caminando hacia Gran Vía sin mirar atrás, dejándome paralizada en la Plaza Mayor con 1000 preguntas y una sensación de terror creciendo en el estómago. Esa niña sabía algo que yo no sabía, y fuera lo que fuera, era lo suficientemente grave para advertirme que no fuera a mi propia casa. Pero ¿cómo podía una niña de 8 años saber algo sobre mi familia que yo misma desconocía? Esperanza nunca me había seguido ni un solo día en sus 29 años de vida. Que empezara ahora no era casualidad, era estrategia. Y si una niña de la calle había notado algo que yo había pasado por alto durante una semana entera, entonces era oficialmente la madre más despistada de Madrid. El resto del martes lo pasé como una detective privada de segunda categoría, mirando por encima del hombro cada 5 minutos y analizando cada sombra que se movía en mi dirección. Si Esperanza estaba jugando algún juego conmigo, no tenía ni idea de cuáles eran las reglas. Volví a mi apartamento en Malasaña alrededor de las 2 de la tarde, después de dar vueltas innecesarias por medio centro histórico. El edificio de ladrillo rojo, donde había vivido los últimos 15 años, me pareció diferente, como si alguien hubiera cambiado sutilmente la iluminación. Todo se veía igual, pero se sentía como un escenario. Subí los 3 pisos hasta mi puerta, y por primera vez en años, dudé antes de meter la llave en la cerradura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a dejar que una conversación de 5 minutos con una niña sin hogar cambiara la manera en que veía mi propia casa? Pero cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, no pude evitar notar cosas que normalmente habría ignorado. La forma en que mis cojines del sofá estaban colocados de manera ligeramente diferente. El hecho de que la taza de café que había dejado en la cocina por la mañana estaba 2 centímetros más a la derecha en la encimera. Carmen, tienes la paranoia de una conspiranoica, me dije en voz alta. Necesitas calmarte. Decidí llamar a Esperanza directamente. Si me estaba siguiendo, lo mejor era preguntárselo sin rodeos. Marqué su número mientras preparaba un té de manzanilla. «Mami», su voz sonó alegre y espontánea. «¡Qué sorpresa! Justo estaba pensando en ti». «¿En serio? ¿Y en qué estabas pensando?» «En que no nos hemos visto en casi 2 semanas. ¿Te parece si paso esta noche? Puedo traer cena italiana de ese sitio que te gusta». La invitación me tomó completamente por sorpresa. Esperanza había estado distante desde la muerte de su padre, visitándome con cuentagotas y siempre con prisa por irse. Que ahora quisiera venir a cenar espontáneamente era extraño. «Esta noche tengo planes». Mentí, recordando la advertencia de la niña. «¿Plans? ¿Tú? ¿Un martes por la noche?» La sorpresa en su voz sonó genuina. «¿Qué planes?» «Cena con una amiga». Otra mentira. No había cenado con ninguna amiga en meses. «Oh». Hubo una pausa. «Bueno, ¿y mañana?» «Mañana sí. Ven mañana». «Perfecto. ¿A las 8?» Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una sensación extraña en el estómago. En toda la conversación, Esperanza no había negado que me estuviera siguiendo. Ni siquiera había sonado sorprendida por mi llamada repentina. Era como si hubiera estado esperando que la llamara. El resto de la tarde lo pasé intentando encontrar una explicación lógica para todo. Tal vez la niña había confundido a Esperanza con otra persona. Tal vez el coche gris no era el de mi hija. Tal vez estaba teniendo una crisis nerviosa postviudez y estaba imaginando problemas donde no los había. Pero a las 8 de la noche, cuando normalmente estaría cenando en mi cocina mientras veía las noticias, estaba sentada en un restaurante cerca del Retiro, fingiendo leer un libro mientras comía paella sola. Me sentía como una fugitiva de mi propia vida. El camarero, un joven con cara de estar acostumbrado a todo tipo de clientes solitarios, no hizo preguntas cuando pedí una mesa para una persona, y me quedé allí durante 2 horas moviendo la comida en el plato y mirando mi teléfono cada 5 minutos.
A las 10:30, Esperanza me mandó un mensaje. Espero que lo estés pasando bien con tu amiga. Te quiero, mami. Era un mensaje completamente normal, cariñoso incluso. Pero algo en el timing me puso la piel de gallina. ¿Cómo sabía que todavía estaba fuera de casa? ¿Y por qué se tomaba la molestia de mandarme un mensaje cuando normalmente podían pasar semanas sin que habláramos? Volví a mi apartamento cerca de las 11 de la noche. El edificio estaba en silencio, con solo la luz del portal encendida. Subí los escalones de 2 en 2, sintiendo como si alguien pudiera estar observándome desde las sombras. Mi puerta estaba exactamente como la había dejado, el cerrojo puesto, la llave girando sin resistencia. Pero en cuanto encendí las luces, supe que algo había cambiado. No era nada obvio, no faltaba nada de valor, pero la taza de café que había dejado en la cocina ya no estaba en la encimera, estaba en el lavavajillas. Los cojines del sofá estaban perfectamente colocados. Y sobre la mesa del comedor había un pequeño ramo de flores que definitivamente no había estado allí por la mañana. Flores amarillas, girasoles, los favoritos de Rafael. Junto a las flores había una tarjeta. Para que no te sientas sola. Con amor, Me quedé paralizada durante 1 minuto completo, mirando esas flores como si fueran una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Esperanza tenía llaves de emergencia de mi apartamento. Siempre las había tenido, desde que Rafael y yo se las dimos cuando se fue a vivir sola. Pero usar esas llaves para entrar mientras yo no estaba y dejar flores era... ¿qué exactamente? ¿Un gesto cariñoso o algo más siniestro? Cogí mi teléfono y le mandé un mensaje. Gracias por las flores. ¿Cuándo las trajiste? La respuesta llegó inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi mensaje. Esta tarde, cuando salí del trabajo. Quería que fuera una sorpresa. ¿A qué hora exactamente? Sobre las 6. ¿Por qué? ¿No te gustan? 6 de la tarde. 2 horas después de que yo hubiera salido para dar mis vueltas paranoicas por Madrid. Esperanza había cronometrado su visita para asegurarse de que yo no estuviera en casa. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi sillón mirando esas flores e intentando decidir si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo que temer. Al final, me dormí en el sillón, completamente vestida, con el teléfono en la mano y la terrible certeza de que mañana por la mañana, la niña de la Plaza Mayor iba a contarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Y no estaba segura de si quería escucharlo. La niña no estaba en su lugar habitual cuando llegué a las 8:15 del miércoles por la mañana. Por primera vez en 3 meses, los escalones de la casa de la panadería estaban vacíos. Me quedé allí de pie como una turista perdida, mirando el espacio donde normalmente estaría sentada con sus libros y su manta deshilachada. Fantástico, Carmen, me dije a mí misma. La única persona en Madrid que parece saber qué está pasando con tu vida ha desaparecido. Esperé durante 20 minutos, tomándome un café cortado tras otro en la terraza cercana y revisando cada rincón de la plaza. Nada. Era como si la niña nunca hubiera existido. Finalmente decidí volver a casa, sintiéndome ridícula por haber puesto mi vida en modo de alarma máxima, basándome en las palabras de una niña de 8 años que, aparentemente, era tan poco confiable como cualquier otra niña de 8 años. Pero cuando llegué a la esquina de mi calle, la vi. Estaba apoyada contra la pared de la panadería de doña Mercedes, sin la manta, sin libros, pero con la misma expresión seria que había tenido el día anterior. «Pensé que no vendrías», le dije al acercarme. «Pensé que no me creerías», respondió. «La mayoría de los adultos no creen a los niños cuando les decimos la verdad. Bueno, anoche alguien entró en mi casa mientras yo no estaba. Así que ahora mismo eres la persona más creíble de todo Madrid». Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a la sorpresa en sus ojos verdes. ¿Entraron a robar? No, dejaron flores. Le conté sobre los girasoles y la tarjeta de Esperanza. La niña escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si mis palabras fueran confirmando algo que ya sabía. Cuando terminé, sacó la libreta que había tenido el día anterior y la abrió en una página específica. «Su hija no vino a seguirla ayer», dijo, mostrándome una página llena de su letra cuidadosa. «Vino con un hombre». Mi corazón se detuvo. ¿Qué hombre? Alto, pelo oscuro, traje gris. Llegaron en coches separados, pero se encontraron en la esquina de Gerona. Hablaron durante 10 minutos. Después él se fue y ella me siguió hasta aquí. ¿Esperanza te siguió? Hasta la plaza.
Se quedó escondida detrás del kiosco de periódicos durante 20 minutos, escuchando nuestra conversación. El mundo empezó a girar ligeramente a mi alrededor. No solo Esperanza me estaba siguiendo, sino que también estaba siguiendo a la niña, y había traído a alguien más al juego, alguien que yo no conocía. ¿Qué más tienes en esa libreta?, pregunté. La niña pasó varias páginas, 3 semanas de observaciones, horarios, conversaciones telefónicas que pude escuchar desde la plaza, descripciones de las personas que la han estado vigilando. ¿Personas? ¿En plural? Su hija, el hombre del traje gris y una mujer mayor con un coche azul que viene los viernes. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Los viernes por la mañana, después de mi paseo, siempre iba al mercado de San Miguel. Nunca había notado que alguien me siguiera, pero tampoco había estado prestando atención. ¿Por qué?, fue lo único que logré decir. ¿Por qué me están siguiendo? La niña cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Porque están esperando a que haga algo específico, o esperando el momento adecuado para hacer algo específico conmigo. ¿Cómo puedes saber eso? Porque ayer, después de que usted se fuera, escuché a su hija hablando por teléfono, y lo que dijo me dio mucho miedo. Sacó su teléfono móvil, un modelo básico pero funcional, y me mostró la pantalla. Había una grabación de audio de 3 minutos. No sabía que los niños sin hogar tuvieran teléfonos, comenté, intentando procesar toda la información. No soy una niña sin hogar, respondió simplemente. Soy una niña con hogar que prefiere pasar las mañanas en la calle porque las casas son lugares peligrosos para algunas personas. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, apretó el botón de reproducir. La voz de Esperanza llenó el aire entre nosotras, clara e inconfundible. Sí, todo está listo para esta noche. Ella cenará fuera, como siempre hace ahora los martes. Tenemos desde las 8 hasta las 11 para terminarlo todo. No va a ser un problema. Después del medicamento que Diego le ha estado poniendo en el café matutino durante la última semana, cualquier forense pensará que fue un ataque al corazón natural. Sí, es perfecto. Una viuda de 57 años que vive sola, con historial de depresión después de la muerte de su marido. Nadie va a hacer preguntas. La grabación se cortó ahí. Me quedé inmóvil, mirando el teléfono como si fuera a explotar. Diego, mi hijo Diego, de 32 años, que trabajaba en una farmacia y venía a visitarme los domingos por la mañana. Diego, que siempre insistía en prepararme el café porque le gustaba cuidar a su mamá. Su hijo viene los domingos, dijo la niña, como leyendo mis pensamientos, y siempre trae una bolsa pequeña de la farmacia. Pastillas para el dolor de cabeza, dice, pero las pastillas para el dolor de cabeza no requieren bolsas especiales de transporte. ¿Los has estado observando a todos? Los he estado observando porque notificaban algo extraño en usted. Durante las últimas 3 semanas, usted camina diferente los lunes por la mañana. Más lenta, menos estable, como si estuviera ligeramente mareada. Recordé los lunes por la mañana, los dolores de cabeza que había estado teniendo, la fatiga inexplicable que atribuía al duelo y al estrés, los momentos de confusión que pensaba que eran normales para una mujer de mi edad. ¿Cuánto tiempo crees que han estado envenenándome? No lo sé, pero ayer escuché otra cosa en esa conversación telefónica. La niña me miró con seriedad. Su hija dijo que anoche era la noche final, que después de esta noche el problema estaría resuelto permanentemente. Había pasado la noche anterior en un restaurante del Retiro, comiendo paella sola y sintiéndome paranoica. Si hubiera seguido mi rutina normal, si hubiera estado en casa a la hora de la cena como todos los martes. Me salvaste la vida, le dije. Todavía no, respondió la niña, porque ahora van a saber que algo falló y van a cambiar el plan. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Esperanza. Mami, ¿estás bien? Anoche pasé por tu casa después de las 11 y todas las luces estaban apagadas. Me preocupé. La niña leyó el mensaje por encima de mi hombro. Su hija mintió. Anoche a las 11 estaba en un bar cerca de Atocha con el hombre del traje gris. Los vi. ¿Cómo es posible que una niña de 8 años esté vigilando bares a las 11 de la noche? Porque no soy una niña de 8 años, respondió. Tengo 15. Trabajo para un detective privado y la persona que me contrató para vigilarla está muerta. Resulta que
La niña de la plaza se llamaba Valeria Martínez, tenía 15 años, vivía con su tía en Lavapiés y llevaba 2 años trabajando como asistente de investigación para un detective privado llamado Joaquín Herrera. También resultaba que Joaquín Herrera había sido contratado por mi difunto esposo Rafael 3 días antes de morir. Seguramente te estarás preguntando por qué un hombre que se está muriendo de cáncer contrata a un detective privado, me dijo Valeria mientras caminábamos hacia su oficina en la calle Embajadores. La verdad es que me estaba preguntando muchas más cosas que esa, empezando por cómo era posible que mi tranquila vida de viuda respetable se hubiera convertido en una novela de espionaje en menos de 24 horas. Rafael murió de un ataque al corazón, no de cáncer, le corregí. No, su marido murió de cáncer de páncreas en fase terminal. Pero el certificado de defunción dice ataque cardíaco porque alguien se aseguró de que así fuera. Nos detuvimos frente a un edificio de oficinas discreto. Valeria sacó una llave y abrió una puerta lateral que daba a unas escaleras estrechas. Joaquín murió hace 2 meses, me explicó mientras subíamos al segundo piso. Supuestamente fue un accidente de tráfico, pero los frenos de su coche habían sido cortados profesionalmente. La oficina era pequeña, pero estaba llena de archivadores, computadoras y paredes cubiertas de fotografías y documentos conectados con hilos rojos, como en las películas de detectives. En el centro de la pared principal había una foto de Rafael que no había visto nunca. ¿Dónde conseguiste esa foto? Su marido me la dio. Es de cuando ustedes se conocieron antes de casarse. Era cierto. Rafael tenía 28 años en esa foto, el mismo age que tenía cuando nos conocimos en una librería cerca de la Puerta del Sol. Estaba sonriendo con esa sonrisa tímida que me había enamorado desde el primer momento. Siéntese, me dijo Valeria, señalando una silla frente a un escritorio cubierto de papeles. Hay muchas cosas que necesita saber sobre su marido y sobre sus hijos. Mis hijos no tienen nada que ver con... Sus hijos han estado planeando su muerte desde hace 2 años. Valeria abrió un archivo grueso y extendió una serie de documentos sobre el escritorio. Facturas médicas, informes de laboratorio, correspondencia legal. Su esposo descubrió el cáncer en enero de hace 2 años. Los médicos le dieron entre 6 meses y 1 año de vida, pero decidió no decírselo a nadie de la familia. Eso es imposible. Rafael me contaba todo. Le contaba todo, excepto las cosas que la hubieran preocupado innecesariamente. Como el hecho de que Diego había estado robando medicamentos de la farmacia donde trabajaba, o que Esperanza había perdido su trabajo en la consultoría 3 meses antes de que él muriera y no se lo había dicho a nadie. Valeria me mostró una serie de fotografías. Diego saliendo de la farmacia con una bolsa pequeña. Esperanza entrando en una oficina de prestamistas. Los dos reuniéndose en un café cerca de 4 Caminos. Su marido los había estado observando porque había notado cosas extrañas en su comportamiento. Diego empezó a visitarla más frecuentemente. Esperanza empezó a hacer preguntas sobre sus finanzas. Los dos empezaron a hablar sobre su salud mental. Mi salud mental está perfectamente bien. Lo sé, pero ellos empezaron a crear una narrativa diferente. Hablaron con sus vecinos sobre lo mucho que usted había cambiado después de la muerte de su marido. Mencionaron a sus amigos que estaban preocupados por sus lapsos de memoria. Sugirieron a su médico que habían notado signos de depresión severa. Recordé las conversaciones extrañas que había tenido con algunos vecinos en los últimos meses. Doña Mercedes de la panadería preguntándome si me sentía bien. El portero comentando que había notado que a veces parecía confundida. Detalles que había ignorado porque parecían insignificantes. Estaban construyendo un caso, continuó Valeria. Una mujer mayor, viuda, deprimida, con problemas de memoria. Alguien que podría tomar una sobredosis accidental de medicamentos, o que podría tener un ataque al corazón inducido por el estrés. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían hacerme daño? Valeria abrió otro archivo y sacó una copia del testamento de Rafael, porque su marido cambió su testamento 2 semanas antes de morir, y sus hijos todavía no lo saben. Leí el documento con creciente incredulidad. Rafael había dejado toda su propiedad y sus ahorros a una fundación para la investigación del cáncer. La casa familiar en Las Rosas había sido donada a un centro para mujeres víctimas de violencia doméstica. Sus cuentas bancarias serían transferidas a mi nombre, pero solo si yo estaba viva para reclamarlas.
Si usted muere antes de reclamar la herencia, explicó Valeria, todo vuelve automáticamente a los hijos como próximos familiares directos. Esto no puede ser real. Su marido sabía que iban a intentar matarla. Por eso contrató a Joaquín, y por eso me pidió que la vigilara si algo le pasaba a él. ¿Rafael sabía que Joaquín iba a morir? No, pero sabía que sus hijos no se iban a detener ante nada. Por eso estableció un sistema de seguridad. Valeria encendió una computadora y me mostró una carpeta llena de videos y grabaciones de audio. Durante los últimos 2 años, todo lo que sus hijos han dicho y hecho cerca de su casa, o cuando pensaban que estaban solos, ha sido grabado. ¿Cómo es eso posible? Su marido instaló cámaras y micrófonos en lugares estratégicos antes de morir. En su casa, en la casa de Diego, en el coche de Esperanza. También contrató a otros detectives para que lo siguieran. La pantalla se llenó de videos. Diego mezclando algo en una taza de café. Esperanza hablando por teléfono sobre acelerar el calendario. Los dos reuniéndose con un hombre que no reconocí para hablar sobre hacer que parezca natural. ¿Cuánto tiempo sabía Rafael que esto iba a pasar? Lo suficiente para crear un plan completo de protección. Y lo suficiente para dejarle instrucciones muy específicas sobre qué hacer cuando ellos finalmente intentaran matarla. Valeria sacó una carta con el sello cerrado. En el sobre, con la letra de Rafael, estaba mi nombre. Esto es para usted, pero solo debía dárselo si ellos realmente intentaban hacerle daño. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Rafael llenaba 2 páginas completas. Mi querida Carmen, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos han demostrado ser exactamente lo que yo temía que eran. Y significa que es hora de que sepas la verdad sobre lo que realmente pasó la noche que morí. La carta de Rafael contenía una confesión que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mis hijos y la noche que perdí al amor de mi vida. Resulta que esa noche, mis queridos hijos no habían venido a cenar en familia para pasar tiempo con su padre moribundo. Habían venido a asegurarse de que muriera en el momento exacto que ellos habían planeado. Esa noche, Diego puso suficiente digitálico en mi vino para detener mi corazón en menos de 1 hora, escribía Rafael. Esperanza se aseguró de que tú estuvieras en la cocina preparando el postre cuando empecé a sentir los primeros síntomas. Los dos actuaron perfectamente sorprendidos cuando me desplomé en el comedor. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. Recordaba esa noche con perfecta claridad porque había sido la última vez que vi a Rafael con vida. Había preparado su cena favorita, cordero asado con patatas y ese vino tinto que guardábamos para ocasiones especiales. Diego y Esperanza habían insistido en quedarse para cenar, algo que no habían hecho en meses. Pensé que querían despedirse, continuaba la carta. Al principio me sentí culpable por sospechar de mis propios hijos. Pero cuando Diego se ofreció a servir el vino y Esperanza insistió en que tú salieras de la habitación justo cuando empecé a sentirme mal, supe que mis peores temores se habían hecho realidad. Valeria me observaba leer con una mezcla de tristeza y profesionalismo que parecía demasiado madura para alguien de 15 años. Su marido alcanzó a llamar a Joaquín antes de perder la conciencia, me explicó. Le dijo que grabara todo lo que estaba pasando en la casa. ¿Tienes grabaciones de esa noche? Tengo grabaciones de todo. Valeria abrió una carpeta en su computadora y reprodujo un video. Era la vista desde arriba del comedor de mi casa. La calidad era sorprendentemente buena. Pude ver a Rafael, Diego, Esperanza y a mí sentados alrededor de la mesa familiar. Durante los primeros minutos, todo parecía una cena normal. Conversación, risas, Diego bromeando con su padre sobre el fútbol. Pero a medida que avanzaba el video, pude notar cosas que no había visto esa noche. La manera en que Diego mantenía la botella de vino cerca de él, sirviendo solo la copa de Rafael. Cómo Esperanza me mandaba constantemente a la cocina por diferentes cosas. Más pan, la sal, el postre. La forma en que los dos intercambiaban miradas cuando pensaban que nadie los estaba viendo. Y luego vi el momento exacto en que Rafael empezó a sentirse mal. El cambio en su expresión, la manera en que llevó su mano al pecho. Diego y Esperanza reaccionaron inmediatamente, pero no con sorpresa o alarma. Reaccionaron como actores que habían ensayado sus líneas. «Carmen, ven rápido», Esperanza gritando desde el comedor mientras yo estaba en la cocina sirviendo el postre. «Papá se siente mal.
Diego fingiendo preocupación mientras marcaba el número de emergencias. En el video pude ver algo que no había notado esa noche. Diego vaciando la copa de vino de Rafael en una planta antes de que llegara la ambulancia. Esperanza limpiando discretamente la botella con una servilleta. Los paramédicos dijeron que había sido un ataque al corazón masivo. Recordé en voz alta. Dijeron que con su condición era inevitable. Su condición hubiera sido manejable durante varios meses más, dijo Valeria. El digitálico que Diego le puso en el vino aceleró el proceso. ¿Cómo sabes que fue digitálico? Porque después del funeral, Joaquín sobornó a alguien en el laboratorio forense para que hiciera pruebas adicionales en muestras de sangre que habían guardado. Los resultados confirmaron la presencia de niveles letales de digitálico. Valeria me mostró el informe toxicológico. Los números no significaban nada para mí, pero las conclusiones estaban escritas en términos que cualquiera podía entender. Concentraciones inconsistentes con uso médico prescrito, niveles suficientes para causar paro cardíaco en paciente con condición cardíaca preexistente. ¿Por qué Joaquín nunca llevó esto a la policía? Porque su marido le pidió que no lo hiciera. Rafael quería que usted viviera una vida normal durante el mayor tiempo posible. Esperaba que con él muerto, sus hijos dejarían de estar interesados en hacer daño. Pero no lo dejaron. No, porque 2 semanas después del funeral, se enteraron de que el testamento había sido cambiado, y se dieron cuenta de que la única manera de conseguir la herencia era asegurándose de que usted muriera antes de reclamarla. La carta de Rafael continuaba con instrucciones específicas sobre qué hacer si llegaba a esta situación. Había previsto todo: dónde encontrar evidencia adicional, qué abogados contactar, cómo asegurar mi seguridad. Carmen, escribía en el párrafo final, sé que esto destruye todo lo que creías sobre nuestra familia, pero también sé que eres más fuerte de lo que ellos piensan. Joaquín y Valeria tienen todo lo que necesitas para protegerte y para asegurarte de que paguen por lo que han hecho. No dejes que mi muerte haya sido en vano. Cerré la carta y miré a Valeria. ¿Qué se supone que haga ahora? Ahora, dijo Valeria, cerrando la computadora. Vamos a darles a sus hijos exactamente lo que están esperando. ¿Qué quieres decir? Esta noche va a volver a su casa. Va a cenar con Esperanza como habían planeado. Y va a dejar que Diego le prepare su café especial como todas las semanas. ¿Te has vuelto completamente loca? Eso es exactamente lo que quieren que haga. Exacto. Pero esta vez vamos a estar grabando todo. Y esta vez van a confesar sus crímenes en video. Valeria sonrió por primera vez desde que la había conocido. No era la sonrisa de una niña inocente. Era la sonrisa de alguien que había pasado demasiado tiempo en el mundo de los adultos y había aprendido a jugar según sus reglas. Su marido les tendió una trampa, señora Carmen. Ahora es hora de que caigan en ella. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de Esperanza. Mami, estoy comprando ingredientes para la cena de esta noche. ¿Prefieres pollo o pescado? Miré a Valeria. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Estoy segura de que si no lo hacemos esta noche, mañana por la mañana, usted va a estar muerta. Y con esas palabras alentadoras, empezamos a planear cómo iba a fingir mi propia muerte para poder seguir viviendo. Fingir tu propia muerte es más complicado de lo que sale en las películas, especialmente cuando tus potenciales asesinos son tus propios hijos y tienes que actuar como si no supieras que quieren matarte. Valeria me explicó el plan mientras regresábamos a mi apartamento. Yo actuaría normalmente durante la cena. Dejaría que Diego pusiera lo que fuera en mi café, pero en lugar de beberlo, me las arreglaría para intercambiar las tazas sin que se dieran cuenta. La sustancia que ha estado usando su hijo es un derivado de digitálico de acción lenta, me explicó Valeria, mientras instalaba una cámara diminuta en mi comedor. En pequeñas dosis durante semanas causa mareos y confusión. En una dosis concentrada, como la que planea darle esta noche, causa un paro cardíaco en aproximadamente 20 minutos. ¿Y si no logro intercambiar las tazas? Entonces tendrá que fingir que se siente mal y esperar que ellos confiesen antes de que sea demasiado tarde para salvarla. Fantástico. Un plan que dependía completamente de mis inexistentes habilidades como actriz y de la arrogancia de mis hijos. ¿Qué podría salir mal? A las 6 de la tarde, Esperanza llegó con bolsas de la compra y esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Mami, espero que tengas hambre. Compré todos tus favoritos.
Qué considerada, le dije, observándola mientras desempacaba ingredientes caros que normalmente nunca habría comprado. Salmón noruego, vino francés, chocolate belga. Era claramente mi última cena, y al menos iba a ser de buena calidad. Diego llegó puntualmente a las 7, como habíamos acordado. Traía su maletín habitual, la pequeña bolsa de la farmacia, y esa expresión de hijo devoto que ahora me parecía obscena. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, dándome un beso en la mejilla que me hizo sentir náuseas. «Te ves un poco pálida». «Me siento bien», mentí, aunque la verdad es que no había comido casi nada en todo el día debido a los nervios. «Bueno, después de la cena te preparo tu café especial. Últimamente pareces muy estresada». «Sí, claro. Últimamente parezco muy estresada porque durante las últimas semanas me han estado envenenando sistemáticamente». La cena transcurrió en una atmósfera surreal. Mis 2 hijos comportándose como la familia perfecta, preguntándome por mis planes, contándome anécdotas del trabajo, actuando como si realmente les importara mi bienestar. Si no hubiera sabido la verdad, habría pensado que finalmente habíamos vuelto a conectar como familia. «Mamá, hemos estado pensando», dijo Esperanza mientras servía el postre, «que tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Este apartamento es demasiado grande para ti sola». «¿Más pequeño como dónde?». «Bueno», Diego se aclaró la garganta, «hay unas residencias muy bonitas en las afueras, con servicios médicos, actividades sociales». «Una residencia, por supuesto. El plan B por si el envenenamiento no funcionaba». «No necesito una residencia», respondí firmemente. «Me gusta mi apartamento». «Pero mamá», insistió Esperanza, «piensa en lo práctico que sería. No tendrías que preocuparte por la cocina, la limpieza, los pagos. ¿Y qué pasaría con mi apartamento?». «Nosotros nos encargaríamos de venderlo», dijo Diego rápidamente. «Te aseguraríamos de conseguir un buen precio». «Apuesto a que sí». «Un buen precio para ellos». «Bueno, es algo para considerar», dije, fingiendo reflexión. «Pero no es una decisión que deba tomar a la ligera». «Por supuesto que no», acordó Esperanza. «Pero tampoco es algo que debas posponer indefinidamente. A tu edad, es mejor planear con anticipación». A mi edad. Como si 57 años fuera sinónimo de senilidad. Después de la cena, mientras Esperanza lavaba los platos, Diego sacó su bolsita de la farmacia y empezó a preparar café en la cocina. Pude verlo desde el comedor, añadiendo algo a una de las tazas con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «El café está listo», anunció, entrando con 3 tazas en una bandeja. Aquí venía la parte complicada. Tenía que conseguir intercambiar mi taza envenenada con la de uno de ellos sin que se dieran cuenta. «¡Qué rico huele!», comenté, levantándome de mi silla. «Déjame ayudarte con el azúcar». En el momento en que Diego puso la bandeja en la mesa, fingí tropezar ligeramente y choqué con él. Las tazas se movieron, el café se derramó un poco, y en la confusión logré intercambiar la posición de 2 tazas. «¡Ay, perdón!», dije, actuando torpe. «¡Qué desastre!». «No pasa nada, mamá», dijo Diego, pero noté una tensión en su voz. Sus ojos se movían nerviosamente entre las tazas, tratando de recordar cuál había sido la que había preparado especialmente para mí. Esperanza llegó con servilletas para limpiar el café derramado. Los 3 nos sentamos alrededor de la mesa, cada uno con una taza enfrente. Diego seguía mirando las tazas con ansiedad Barley disimulada. «Bueno», dije, «no», levantando mi taza. «Salud, salud», respondieron los 2, pero vi que Diego apenas tocó su café con los labios. Yo tampoco bebí el mío. En cambio, fingí tomarlo mientras observaba atentamente las reacciones de mis hijos. Si mi plan había funcionado, uno de ellos había bebido su propio veneno. Durante los siguientes 10 minutos, hablamos sobre trivialidades mientras yo esperaba a ver qué pasaría. Esperanza parecía normal, bebiendo su café sin problemas, pero Diego cada vez se veía más incómodo. «¿Te sientes bien?», le pregunté con falsa preocupación. Sí, solo un poco cansado. Pero su respiración se estaba volviendo más acelerada. Gotas de sudor empezaron a aparecer en su frente. «Diego, estás muy pálido», observó Esperanza, mirándolo con genuina alarma. Creo que algo no está bien», murmuró Diego, llevándose una mano al pecho. Y entonces se desplomó. Esperanza gritó. Yo fingí shock y horror,
pero por dentro me sentía como una justicia poética en acción. Diego había bebido su propio veneno. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Esperanza, arrodillándose junto a su hermano. Pero antes de que pudiera marcar el número, Diego agarró el brazo de Esperanza con fuerza desesperada. «Esperanza», murmuró con voz débil, tú tienes que terminar el plan». «¿Qué plan? ¿De qué hablas?» «Mamá, todavía está viva». Y ahí estaba, la confesión que Valeria había estado grabando desde una cámara oculta. Esperanza miró a Diego, luego me miró a mí, y por primera vez vi su verdadero rostro. No había amor ahí, no había preocupación familiar, solo cálculo frío y furia por un plan que había salido mal. «Tú», me dijo con una voz que no reconocí. «Tú sabías». «¿Sabía qué, hija?» «Sabías sobre el café, intercambiaste las tazas. Ya no tenía sentido fingir. Supe sobre muchas cosas, Esperanza». Diego estaba perdiendo la conciencia, pero seguía murmurando palabras incoherentes sobre planes y herencias y la necesidad de terminar el trabajo. Esperanza se levantó lentamente, sus ojos fijos en mí, con una expresión que nunca había visto antes. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» «Lo suficiente para entender que mis propios hijos asesinaron a su padre y han estado tratando de matarme durante meses. Papá estaba muriendo de todas formas», dijo Esperanza con una frialdad que me heló la sangre. «Solo aceleramos lo inevitable. ¿Y yo? ¿También estoy muriendo de algo inevitable? Estás vieja, mamá, y estás sola. ¿Qué tipo de vida es esa?» En ese momento entendí que la hija que había criado y amado durante 29 años era una sociópata completa, y que esta noche una de las dos no iba a sobrevivir. «La diferencia entre tú y yo, Esperanza», le dije mientras observaba a Diego convulsionarse en el suelo, «es que yo nunca confundí el amor con la conveniencia. Tú, aparentemente, nunca aprendiste la diferencia». Mi hija me miró con una expresión que era pura evaluación clínica, como si estuviera calculando sus opciones y mis debilidades en tiempo real. «¿Sabes qué es lo más frustrante de esta situación?», me preguntó cruzando los brazos. «Que realmente pensé que eras lo suficientemente estúpida como para beber el café sin sospechar nada. Soy muchas cosas, querida, pero estúpida no es una de ellas». «Claramente». Se agachó y revisó el pulso de Diego. «Todavía está vivo, pero no por mucho tiempo, a menos que llame a una ambulancia». «Llama entonces. ¿Para que sobreviva y testifique contra mí? No lo creo». Observé a mi hija tomar la decisión de dejar morir a su propio hermano con la misma facilidad con que habría decidido qué ponerse por la mañana. Diego había sido su cómplice, pero ahora era una responsabilidad legal, y Esperanza, aparentemente, no tenía problema en deshacerse de las responsabilidades legales. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?», le dije, sintiendo una rabia fría que no sabía que poseía. «No es que quisieras matarme por dinero. Es que fueras tan perezosa al respecto». «¿Perezosa? Por favor. Envenenamiento lento, fingir preocupación por mi salud mental, crear una narrativa de viuda deprimida. Es el plan más cliché del mundo. Esperaba más creatividad de una hija mía». Esperanza se rió, un sonido sin humor que resonó extrañamente en mi comedor. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Debería haber sido más directa desde el principio». Sacó un cuchillo de cocina de la encimera. Al parecer, habíamos pasado del envenenamiento sofisticado al asesinato directo. «Esto va a ser mucho más difícil de explicar a la policía», le señalé. «No realmente. Una mujer mayor atacada por un intruso. Su hijo envenenado tratando de protegerla. Muy trágico, muy creíble. Y las cámaras de seguridad del edificio que van a mostrar que fuiste la única persona que entró y salió de mi apartamento esta noche». Esperanza hizo una pausa. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. «Puedo decir que llegué después del ataque, que encontré la puerta abierta. ¿Y la cena que preparaste? ¿Las compras que hiciste esta tarde? ¿Los mensajes que me mandaste? Puedo decir que cancelaste, que llegué preocupada porque no respondías al teléfono». Era obvio que Esperanza estaba improvisando ahora, tratando de adaptar su plan original a una situación completamente diferente. Pero también era obvio que no tenía idea de cuánta evidencia existía en su contra. «Esperanza», le dije suavemente, «hay grabaciones». «¿Qué grabaciones?» «De todo. Tus conversaciones telefónicas sobre acelerar el calendario. Los encuentros con Diego para planear mi muerte. La noche que mataron a su padre». Su rostro palideció.
Eso es imposible. Tu padre sabía lo que estaban planeando. Contrató a un detective privado. Han estado grabando todo durante 2 años. Diego eligió ese momento para tener una convulsión particularmente violenta. Su cuerpo se arqueó, sus ojos se pusieron en blanco, y luego se quedó completamente inmóvil. «Felicidades», le dije a Esperanza. «Acabas de convertirte en asesina». «Él se envenenó a sí mismo», respondió, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «Porque intercambié las tazas después de que él preparara una dosis letal para mí». «Eso se llama intento de asesinato, querida». Esperanza miró el cuchillo en su mano, luego me miró a mí, luego miró el cuerpo inmóvil de Diego. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó finalmente. «Oficialmente, desde ayer. Extraoficialmente, creo que siempre supe que algo no estaba bien contigo». «¿Qué se supone que significa eso?». Me senté en mi silla del comedor, sintiéndome extrañamente calmada, considerando que mi hija estaba sosteniendo un cuchillo y acababa de demostrar que era capaz de asesinato. «Significa que desde que eras pequeña siempre hubo algo en ti que me asustaba. La manera en que mentías sin el menor remordimiento, como torturabas a los animales del vecindario, la forma en que manipulabas a tus maestros y compañeros de clase. Esos son tonterías. ¿Te acuerdas del hámster de tu hermano cuando tenías 10 años? Esperanza se quedó inmóvil. Diego estaba devastado cuando murió. Lloró durante días. Pero tú parecías satisfecha. Y cuando encontré las pequeñas marcas en el cuello del hámster, supe que no había muerto de causas naturales. No puedes probar nada de eso. No necesito probarlo. Solo necesito entender cuándo empezó todo esto». Esperanza bajó el cuchillo ligeramente. «¿Cuándo empezó qué?». «Cuando decidiste que las personas en tu vida eran obstáculos en lugar de seres humanos». Durante un momento, el rostro de Esperanza se suavizó. Por un instante, pude ver a la niña de 10 años que había sido antes de que algo dentro de ella se rompiera irreparablemente. «Mami», dijo con una voz que sonaba muy joven, «yo no quería que fuera así». «¿No querías que fuera cómo?». «No quería tenerte que matar». Y ahí estaba. La confesión final, grabada, documentada y suficiente para asegurar que Esperanza pasara el resto de su vida en prisión. «Pero tienes que entender», continuó, «la vida es muy cara, y papá dejó todo ese dinero pudriéndose en cuentas bancarias para organizaciones benéficas que ni siquiera conocíamos. Ese dinero era de su padre. Era su decisión qué hacer con él. Nosotros somos su familia. Nosotros deberíamos haber sido su prioridad. Ustedes fueron su prioridad durante 30 años. Les pagó la educación universitaria, les ayudó con los pagos iniciales de sus casas, les dio todo lo que necesitaban para empezar sus vidas como adultos independientes. Pero no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Esperanza, porque el problema no era el dinero. El problema eras tú». Mi hija levantó el cuchillo de nuevo. «Cállate. El problema es que tú nunca aprendiste que las otras personas no existen únicamente para darte lo que quieres. Cállate. Y ahora vas a pasar el resto de tu vida en una celda, reflexionando sobre cómo una mujer de 57 años te superó porque te creías más inteligente de lo que realmente eres». Esperanza se lanzó hacia mí con el cuchillo, pero antes de que pudiera alcanzarme, mi puerta principal se abrió de golpe. 3 agentes de policía entraron corriendo, con Valeria justo detrás de ellos. «¡Policía! ¡Suelte el arma!». Mi hija se detuvo en seco, el cuchillo todavía levantado, mirando alrededor de mi comedor como si no pudiera entender cómo había llegado a esta situación. «Esperanza Delgado», dijo uno de los oficiales, «está arrestada por el asesinato de Diego Delgado y el intento de asesinato de Carmen Delgado». Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de mi hija, me miró con una expresión de pura incredulidad. «¿Cómo?», fue todo lo que logró decir. «Porque resulta que tu padre era mucho más inteligente que cualquiera de nosotros», le respondí. «Y porque una niña de 15 años es mejor detective que tú eres criminal». Mientras se llevaban a Esperanza, Valeria se acercó a mí. «¿Está bien, señora Carmen?». «Estoy viva», respondí. «Considerando las circunstancias, eso cuenta como estar bien». «¿Y cómo se siente sabiendo que todo ha terminado?». Miré alrededor de mi comedor. El cuerpo de Diego estaba siendo cubierto por los paramédicos. Había tazas de café derramadas en la mesa. El suelo estaba manchado con evidencia forense. «No ha terminado», le dije.
Todavía no. Resulta que todo había terminado era una expresión muy optimista. Los siguientes 3 días fueron un carrusel de detectives, abogados, reporteros y familiares lejanos que súbitamente recordaron que existía después de años de total silencio. Al parecer, el escándalo de 2 hijos que asesinan a su padre y tratan de matar a su madre es el tipo de noticia que convierte tu vida privada en entretenimiento público. Señora Delgado, me dijo el detective inspector Carlos Mendoza por 4ª vez esa semana, necesitamos repasar algunos detalles sobre la cronología de eventos. Estábamos sentados en mi sala de estar, que ahora se había convertido en una extensión no oficial de la estación de policía. Mendoza era un hombre en sus 40, profesional pero con ojos cansados que sugerían que había visto demasiadas familias destruirse a sí mismas. ¿Qué parte de la cronología no está clara?, le pregunté, sirviéndome mi 5º café del día. Mis hijos mataron a su padre hace 2 años. Luego pasaron 2 años planeando matarme a mí. Anteayer finalmente lo intentaron. La cronología es bastante directa. El problema, explicó Mendoza, es que toda la evidencia que tenemos proviene de una investigación privada que técnicamente fue conducida sin autorización legal. ¿Quiere decir que las grabaciones de Joaquín no son admisibles en corte? Algunas sí, algunas no. Depende de dónde fueron tomadas y bajo qué circunstancias. Valeria, que había estado sentada silenciosamente en el rincón tomando notas, levantó la mirada de su libreta. «Detective Mendoza», dijo con esa voz demasiado madura que ya me había acostumbrado a escuchar, ¿está diciendo que existe la posibilidad de que Esperanza Delgado no sea procesada por asesinato? No exactamente. Pero estoy diciendo que el caso podría ser más complicado de lo que esperábamos. Perfecto. Mi hija había asesinado a su padre, había intentado asesinarme a mí, había envenenado accidentalmente a su hermano, y ahora existía la posibilidad de que se escapara debido a tecnicismos legales. ¿Qué necesitan para asegurar una condena?, pregunté. Más evidencia, testimonios adicionales, alguna prueba que demuestre premeditación que no dependa únicamente de las grabaciones privadas. ¿Cómo qué? Como correspondencia escrita entre los hermanos discutiendo el plan, como evidencia física del veneno en el apartamento de Diego, como testimonios de testigos que puedan confirmar comportamiento sospechoso. En ese momento, sonó mi timbre. Mendoza se puso tenso inmediatamente. ¿Está esperando a alguien? No. Valeria se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Es una mujer mayor, pelo gris, abrigo azul marino. No reconocí la descripción, pero le dije a Mendoza que podía atender la puerta. Necesitaba un descanso de hablar sobre evidence forense y estrategias legales. La mujer en el pasillo parecía tener 70 y tantos años, bien vestida pero nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre Manila. ¿Señora Carmen Delgado? Sí, mi nombre es Rosa Medina. Vivo en el apartamento de enfrente a su hijo Diego. Inmediatamente le pedí que pasara. Cualquier persona que hubiera vivido cerca de Diego durante los últimos 2 años podría tener información útil. Señora Medina, le dijo Mendoza después de las presentaciones, ¿había notado algún comportamiento inusual en el señor Diego Delgado recientemente? Bueno, Rosa se aclaró la garganta nerviosamente. Desde que vi las noticias ayer, no he podido dormir, porque hay algo que he estado viendo durante meses, pero no estaba segura de si debería reportarlo. ¿Qué tipo de cosa? Rosa abrió su sobre Manila y sacó una serie de fotografías tomadas con teléfono móvil. Mi apartamento está directamente enfrente del de Diego. Y durante los últimos 6 meses, he visto a muchas personas extrañas entrando y saliendo a todas horas. Las fotografías mostraban a Diego con diferentes personas que no reconocí. Hombres en trajes caros, mujeres con maletines, gente que claramente no eran amigos casuales o colegas de la farmacia. ¿Sabe quiénes son estas personas?, preguntó Mendoza. No todas, pero reconocí a algunas. Rosa sacó otra foto. Esta mostraba a Diego hablando con un hombre delgado en el pasillo de su edificio. Este hombre es Marcos Ruiz, es prestamista. Mi difunto esposo tuvo problemas con él hace años. ¿Prestamista? ¿Como en préstamos legales? Como en préstamos para gente que no puede conseguir dinero en bancos tradicionales, con intereses muy altos y métodos de cobranza muy agresivos. Mendoza estudió la fotografía con gran interés. ¿Cuándo fue tomada esta foto?
Hace 3 semanas. Y esta. Rosa sacó otra imagen. Es de hace 2 semanas. La segunda fotografía mostraba a Esperanza saliendo del apartamento de Diego, con una expresión que reconocí como su cara de «acabamos de hacer algo ilegal». ¿Los vio juntos frecuentemente? Esperanza visitaba a Diego casi todas las semanas durante los últimos 2 meses, siempre con reuniones que duraban horas, y siempre followed por visitas de estas otras personas. Rosa continuó sacando fotografías, Diego recibiendo sobres de dinero, Diego entregando pequeños paquetes, Diego obviamente involucrado en algún tipo de negocio que no era farmacéutico. «Señora Medina», dije finalmente, «¿por qué tomó todas estas fotografías?» «Porque mi difunto esposo me enseñó a documentar todo cuando se trata de prestamistas y gente peligrosa. Dijo que nunca sabías cuándo esa información podría salvarte la vida». ¿Y cree que Diego estaba en problemas con estas personas? Creo que Diego estaba en problemas serios. Y creo que su hermana estaba tratando de ayudarlo a salir de esos problemas. Mendoza se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Los escuché hablando una vez en el pasillo. Esperanza le dijo a Diego que después de que mamá muriera, todos sus problemas estarían resueltos. Valeria y yo intercambiamos miradas. Ahí estaba el motivo adicional que no habíamos considerado. No solo querían la herencia por greediness. Diego necesitaba dinero desesperadamente para pagar deudas peligrosas. ¿Hay algo más que pueda decirnos?, preguntó Mendoza. Sí. Rosa sacó una última fotografía. Ayer por la mañana, después de que arrestaron a Esperanza, Marcos Ruiz vino al apartamento de Diego. Cuando vio que la policía había sellado la puerta, se puso muy angry. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad, con cara de pocos amigos, parado frente a la puerta de Diego, claramente contrariado. ¿Y cree que eso es significativo? Creo que hay gente muy dangerous que está esperando dinero que Diego les debía. Y creo que ahora van a venir buscando a alguien más para cobrárselo. Rosa me miró directamente. Señora Carmen, usted no está segura. Si Diego le debía dinero a estos hombres y ahora está muerto, van a asumir que su familia tiene que pagar sus deudas. Mendoza cerró su libreta y se levantó. Señora Delgado, vamos a necesitar que se quede en un lugar seguro hasta que podamos investigar esto más a fondo. ¿Un lugar seguro como dónde? Como en Protective Custody. Fantástico. No solo había discovery que mis hijos eran asesinos, sino que ahora tenía que esconderme de prestamistas criminales que querían cobrar las deudas de Diego. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que arrestemos a Marcos Ruiz y su organización. Valeria se levantó de su silla. Detective Mendoza, ¿y si hay una alternativa? ¿Qué tipo de alternativa? ¿Y si en lugar de esconder a la señora Carmen, la usamos como señuelo? Mendoza y yo la miramos como si hubiera perdido la razón. Explícame. Los prestamistas van a venir de todas formas. Si la señora Carmen desaparece en Protective Custody, van a saber que algo está wrong. Pero si ella continúa con su vida normal, podemos estar listos cuando vengan. Eso suena como una manera excelente de conseguir que me maten, observé. Oh, dijo Valeria con esa sonrisa que estaba aprendiendo a temer. Es una manera excelente de atrapar a todos los criminales de una vez. Mendoza negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Detective, dije, sintiéndome una idea terrible formándose en mi mente. ¿Qué pasaría si pudiéramos conseguir que Marcos Ruiz confesara sus amenazas en una grabación? Eso sería evidencia admisible en Kurt. ¿Y si pudiéramos demostrar que Diego estaba robando de la farmacia para pagar sus deudas con prestamistas? ¿Eso ayudaría con el caso contra Esperanza? Absolutamente. Establecería un patrón de comportamiento criminal y daría un motivo claro para el asesinato. Miré a Valeria. ¿Cuál exactamente es tu plan? Simple, respondió. Vamos a dejar que Marcos Ruiz venga a cobrar la deuda de Diego, pero cuando lo haga, vamos a estar listos con cámaras, micrófonos y backup policial. ¿Y si decide cobrar la deuda matándome? No lo hará, dijo Valeria con confianza. Los prestamistas no matan a la gente que potencialmente puede pagarles. Primero tratan de asustarla para que pague. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque durante los últimos 2 años he estado investigando a muchas familias disfuncionales. Y créame, señora Carmen, todas han tenido problemas with dinero. Me quedé mirando por la ventana hacia la calle donde había empezado toda esta pesadilla hace solo 4 días. ¿Realmente iba a involucrarme voluntariamente en another situación peligrosa para ayudar a la policía a arrestar criminales?
¿Cuándo vendría Marcos Ruiz?, pregunté. Probablemente esta noche, respondió Rosa. Los prestamistas no esperan mucho tiempo cuando alguien muere. Quieren su dinero antes de que las assets se compliquen legalmente. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo. Mendoza y Valeria me miraron con sorpresa. Pero esta vez, continué, quiero un plan mejor que fingir mi muerte y esperar lo mejor. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Valeria. Esta vez, dije, vamos a conseguir que ellos vengan a mí, y vamos a asegurarnos de que cuando lleguen sea la última visita que hagan a cualquier familia en Madrid. Marcos Ruiz llegó a mi puerta exactamente a las 9 de la noche del viernes, acompañado por 2 hombres que claramente no trabajaban en el sector de servicios financieros legales. Uno era alto y delgado con cicatrices visibles en las manos. El otro era bajo y fornido con la clase de músculos que sugerían que su trabajo principal envolvía intimidación física. Señora Delgado, dijo Ruiz cuando abrí la puerta, lamento mucho su pérdida. Su tono era educado, pero sus ojos eran fríos como metal. Tenía la presencia de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería sin importar los métodos necesarios. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté, actuando como si no tuviera idea de quién era. Me llamo Marcos Ruiz. Era socio comercial de su hijo Diego. ¿Socio comercial? Diego trabajaba en una farmacia. Sí, bueno, también tenía otros intereses comerciales. ¿Podemos pasar? Hay algunos asuntos financieros que necesitamos discutir. Les permití entrar, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta y llamara a la policía. Pero Mendoza y su equipo estaban positioned en el apartamento de al lado, escuchando cada palabra a través de los micrófonos que Valeria había instalado esa tarde. ¿Café?, ofrecí, siguiendo el script que habíamos ensayado. No, gracias. Esto no llevará mucho tiempo. Ruiz se sentó en mi sofá como si fuera su casa. Sus 2 acompañantes se quedaron de pie near la puerta, bloqueando sutilmente cualquier escape. El problema, continuó Ruiz, es que su hijo Diego me debía una cantidad considerable de dinero. ¿Cuánto dinero? 50.000 euros. Casi me atraganto. ¿50.000? ¿Para qué necesitaba Diego 50.000 euros? Las razones no son importantes. Lo que es importante es que ese dinero necesita ser pagado. Y ahora que Diego está muerto, esa responsabilidad pasa a su familia. No estoy segura de que eso sea legal, dije, recordando las líneas que Mendoza me había dado. Señora Delgado, Ruiz se inclinó hacia adelante. Estamos hablando de una deuda de honor. En mi mundo, las deudas de honor no desaparecen simplemente porque alguien muere. ¿Y qué pasa si no tengo 50.000 euros? El hombre alto junto a la puerta se aclaró la garganta amenazadoramente. Todo el mundo tiene 50.000 euros, señora. A veces simplemente no saben dónde encontrarlos. ¿Me está amenazando? Estoy explicando realidades, respondió Ruiz. Su hijo utilizó medicamentos robados de su farmacia como collateral para préstamos. Cuando los medicamentos se agotaron, pidió dinero en efectivo contra future deliveries. ¿Qué clase de medicamentos? Opioides principalmente, algunas benzodiazepinas, productos con high street value. Ahí estaba. La confesión de que Diego había estado traffic drogas robadas. Exactamente lo que Mendoza necesitaba para solidificar el caso. Pero Diego está muerto, señalé. Ya no puede conseguir más medicamentos. Exacto. Por eso necesitamos que la deuda sea pagada en efectivo. ¿Y si no puedo pagar? Ruiz intercambió una mirada con sus hombres. Señora Delgado, tengo entendido que usted recientemente heredó una cantidad significativa de dinero de su esposo. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabían sobre la herencia de Rafael? ¿Quién le dijo eso? Su hija Esperanza mencionó que habría dinero disponible después de certain events. ¿Esperanza habló con usted? Su hija y su hijo vinieron a verme hace 3 semanas. Explicaron que tendrían acceso a fondos significativos muy pronto y pidieron más tiempo para pagar la deuda. ¿Qué clase de fondos? Su herencia, señora. Esperanza explicó que usted tenía acceso a cuentas bancarias y propiedades considerable. En ese momento entendí the true scope de la conspiración de mis hijos. No solo habían planeado matarme por la herencia de Rafael, también habían usado esa futura herencia como collateral para las deudas de Diego con criminales peligrosos. ¿Y qué les dijeron exactamente? Que usted moriría muy pronto de causas naturales, y que cuando eso pasara, ellos heredarían todo y podrían pay the full amount.
¿Cauces naturales? Ruiz sonrió, y por primera vez parecía genuinamente entretenido. Señora, no soy tonto. Su hija fue muy específica sobre el timeline. Dijo que usted moriría antes del end de esta semana. Pero como puede ver, estoy viva. Sí, lo cual create es un problema, porque ahora Esperanza está en jail y Diego está dead. Pero la deuda remains. El hombre bajo y fornido dio un paso toward me. La good news es que you're still alive para pay it yourself. ¿Y la bad news? La bad news es que si no puede pay it, we'll have to find other ways para compensate us para our loss. ¿Qué clase de other ways? Ruiz se levantó del sofá. Su apartment, por ejemplo, nice location, good value, could easily cover part of the debt. Mi apartment no está for sale. Everything está for sale, señora. Question is only the price. En ese momento, decidí que había escuchado enough. Estos men habían been enablers de la conspiracy de mis hijos. Habían pressured Diego into stealing drogas, which había driven him to desperation, which había contributed a su decisión de murder su father y attempt to murder me. Señor Ruiz, dije standing up, tengo una question para you. ¿Qué? Did my son tell you exactly how he was planning para murder me? El silence in la room era total. Ruiz stared at me como if I había just switched languages. ¿Perdón? My hijo Diego was poisoning me slowly durante weeks. Did he mention eso cuando came to negotiate para more time? Señora, I don't know qué está talking about. And my hija Esperanza, when she told you que I would die before end of week, did she explain que she was planning para make that happen herself? Ruiz looked at Susman nervously. Señora Delgado, I think hay some confusion. No confusion at all. My children were asesinos, and you were their accomplices. We didn't know anything about— You knew everything, I said, my voice rising. You pressured Diego into stealing drogas. When he couldn't steal enough para pay his debts, you accepted promises to future money que would only be available if I died. You were complicit and conspiracy para commit murder. El tall man moved toward me, but before he could reach me, my apartment door burst open. Detective Mendoza and 4 officers entered with drawn weapons. Policia! Everyone on the ground! In the confusion que followed, Ruiz tried para run toward the kitchen, but tripped over my coffee table and crashed into the wall. Su 2 associates were tackled by officers before they could reach the door. As handcuffs were applied, I rights were read, Mendoza approached me. ¿Está bien, señora Carmen? Perfectly fine. Did you get everything you needed? More than enough. Conspiracy, extortion, drug trafficking, accessory to murder. These men are going away para a very long time. While Ruiz was being led away in handcuffs, he turned para look at me one last time. This isn't over, he said. Actually, I replied, it is. Porque unlike my children, I have no plans para die anytime soon. After everyone had left and my apartment was quiet again, Valeria sat down next para me in the sofa. ¿Cómo se siente knowing que everything is finally finished? She asked. I looked around my apartment, noting lost scuff marks in the floor from tonight's drama, lost holes in the walls desde las hidden cameras, lost stains in my carpet from Diego's poisoning 3 days ago. I feel, I said slowly, como if my real life is just beginning. But even as I said it, I knew que wasn't completely true. Porque tomorrow morning, I would have para face the reality de rebuilding a life después de discovering que everyone I had loved y trusted had betrayed me in the most fundamental way possible. Y eso, I suspected, was going para be the hardest part de all. 6 meses después del night que mis hijos trataron de murder me, I was sitting en la terraza de a pequeño café en la Plaza Mayor, watching tourists take pictures y locals hurry para work. The same plaza donde había met Valeria every morning durante 3 months, aunque ahora she was in school full-time, y I was figuring out quién era I cuando I wasn't being someone's target. The legal proceedings habían finally ended la week anterior. Esperanza había been sentenced para life imprisonment para the murder de Rafael y attempted murder de Diego y me. Marcos Ruiz y sus associates habían received 15-year sentences para extortion y drug trafficking. Y I había inherited everything que Rafael había left, tal como he había planned before his death. Another cortado? Asked the camarero,
a young man named Pablo, quien había become accustomed para my daily visits. Por favor. As he went para prepare my coffee, my phone buzzed with a text message. Para a moment, my heart rate spiked. During los últimos 6 months, unexpected phone calls and messages still triggered panic responses. But it was just my lawyer, confirming que los últimos documents habían been filed, y que I was now officially free para access all de Rafael's accounts. 58 years old, y finally independently wealthy. Too bad it había cost me my entire family para get there. A woman about my age approached my table hesitantly. Disculpe, ¿eres Carmen Delgado? I tensed immediately. During los últimos months, I'd been approached by reporters, crime podcasters, y occasionally by otros people whose families habían been targeted by financial exploitation. It was never particularly pleasant. Sí, I said cautiously. My nombre es Patricia Santos. I read about your case in a newspaper. She paused, looking nervous. I was hoping para talk to you porque I think my son might be trying para do something similar para mí. I gestured para her para sit down. Durante los últimos few months, this había become disturbingly common. Apparently, there were many más families out there, con children quien saw their elderly parents como inconvenient obstacles para inheritance, rather than, human beings worthy to respect and love. What makes you think that? I asked. Patricia opened her purse and pulled out a small notebook. I've been writing down things que seem strange, like how my son suddenly started visiting more often, después de I mentioned que I'd updated my will. Oh, how he's been asking detailed questions about my medical appointments. Oh, why he insists in making my coffee every time he visits. The coffee detail made my stomach turn. Have you felt sick después de his visits? Sometimes. Dizzy, confused. I thought it was just age, but después de reading about your case, I studied Patricia's face. She had the same expression de dawning horror que I'd had when Valeria first told me what was happening. The horrible realization que someone you loved was capable de unthinkable betrayal. Patricia, I said gently, do you have somewhere safe para stay tonight? ¿Por qué? Porque if your son is following the same pattern que my children followed, he might be planning para escalate very soon. I gave her Detective Mendoza's phone number. He explained exactly what steps she needed para take para protect herself. As she left, promising para call Mendoza immediately, I felt a familiar mix de sadness y anger. Sadness porque another family was being destroyed by greed. Anger porque apparently esta clase de thing was much more common than anyone wanted para admit. My phone rang. Valeria's name appeared on the screen. Hola, detective in training, I answered. Señora Carmen, I have news. Valeria había decided para pursue a career in law enforcement después de everything que había happened. At 15, she already had more investigative experience than many adults, y detective work seemed para be a natural fit para her skills. Good news or bad news? Complicated news. I've been researching other casos similar para yours, y I think there might be more victims. More victims de Marcos Ruiz? No. More victims de similar family conspiracies. Valeria explained que during her investigation para a school project, she discovered a pattern de natural deaths in Madrid over los últimos 5 years. Elderly people dying suddenly después de family members had started showing unusual interest in their financial affairs. How many cases? At least 12 que I can document. Probably more. I felt something cold settle in my stomach. The police don't know about this pattern? The police investigate individual cases. They don't usually look para connections across different jurisdictions, time periods. But you did. I did. Why, I think there might be a network de people quien specialize in helping families expedite their inheritances. A network? Think about it, Señora Carmen. How did Diego know exactly what poison para use? How did Esperanza know how para create a believable narrative about your mental decline? How did they know para coordinate con prestamistas para use future inheritance como collateral? She was right. My children hadn't figured out their murder plot by themselves. They'd had help. Professional help. What do you think we should do? I think, Valeria said with determination, que we need para investigate this network y stop them before they help other families destroy themselves. I looked around La Plaza Mayor, at los tourists y locals going about their normal lives, completely unaware que somewhere in Madrid,
There might be other families plotting against each other para money. Valeria, I said finally, I just spent 6 months watching my family destroy itself. I just watched my children be sentenced para life imprisonment. I just finished dealing con criminals, lawyers, police investigations. Why would I want para get involved in something like this again? ¿Por qué? She replied. You're the only person quien survived it. There are other people out there quienes might not be as lucky como you were. I was quiet para a long moment, thinking. También, Valeria continued. You're officially rich now. I'm officially unemployed since Joaquin died. We could make a good team. A team doing what exactly? Protecting people from their own families. Investigating suspicious deaths. Making sure que networks like the one que targeted you don't get para destroy other people's lives. I took a sip de mi cortado y considered her proposal. For los últimos 6 months, I'd been focused purely in survival. But now que survival was secured, I needed para figure out what para do con the rest of my life. Would this be legal? Mostly legal. We'd work con police when possible. But sometimes families need help antes de crimes are actually committed. You really think there are others out there like my children? Señora Carmen, Valeria's voice was serious. I think there are many others. I think they're getting better at it porque they're learning from each other. I thought about Patricia Santos, sitting in this same cafe an hour ago, terrified que her son might be planning para poison her. I thought about all the other people out there, quien might be noticing strange behavior from their adult children, but not knowing what para do about it. Está bien, I said finally. Let's do it. Really, but con one condition. What? This time, we're going para be proactive instead de reactive. No more waiting para crimes para be committed. We're going para stop them antes de they start. How? I smiled, feeling truly optimistic para the first time in months. By being smarter than they are. Why? By making sure que families who want para hurt each other para money understand que there are consequences para their actions. What should we call ourselves? How about Protección Familiar, I suggested. Perfect. When do we start? I looked around La Plaza Mayor one more time, at the place donde todo this había started, with a niña reading Don Quixote y accepting 5 euros para breakfast. We start tomorrow. ¿Y Valeria? See? This time, we're going para make sure que the good guys win antes de anyone gets hurt. As I hung up the phone, I realized que para the first time since Rafael's death, I had something para look forward para. Not just surviving, but actually making a difference. Just maybe, that was the best revenge against my children que I could possibly get. Living well, helping others, while making sure que their crimes led para something positive in the world. Because if there's one thing que betrayal teaches you, it's que the best way para honor the people quien loved you truly is para make sure que other people don't have para go through what you went through. There are a lot of families out there who could use that kind of protection.